Hola, soy Laura, microbióloga en BIFAR, y hoy quiero contarte qué es BIFAR y lo que podemos hacer por ti. BIFAR es un laboratorio colombiano especializado en realizar y asesorar el control microbiológico que requieren los procesos productivos para diferentes industrias: farmacéutica humana y veterinaria, cosmética, aseo y desinfección y el sector hospitalario. ¿Qué nos hace confiables? Un millón de razones. Déjame mencionarte algunas. Estamos certificados en buenas prácticas de laboratorio ante el INVIMA y contamos con registro ante el ICA. Gracias a nuestro aporte, 52 centrales de mezcla de medicamentos y radiofarmacias han logrado obtener y mantener su certificación en buenas prácticas de elaboración, BPE, ante el INVIMA. Además de alrededor de 20 industrias que conservan su certificación en buenas prácticas de manufactura, BPM. Tenemos más de 15 años de experiencia. Nos encanta innovar aplicando la tecnología, por lo que contamos con un sistema de control de procesos automatizado, seguro y trazable. ¿Y esto cómo te beneficia? Simple, gracias a este sistema, nuestros resultados son mucho más confiables y podemos reducir los tiempos de respuesta. ¿Quieres saber más? Visita nuestro website www.bifarsas.com y contáctanos. Hola, soy Laura, microbióloga en BIFAR, y hoy quiero contarte qué es BIFAR y lo que podemos hacer por ti. BIFAR es un laboratorio colombiano especializado en realizar y asesorar el control microbiológico que requieren los procesos productivos para diferentes industrias: farmacéutica humana y veterinaria, cosmética, aseo y desinfección y el sector hospitalario. ¿Qué nos hace confiables? Un millón de razones. Déjame mencionarte algunas. Estamos certificados en buenas prácticas de laboratorio ante el INVIMA y contamos con registro ante el ICA. Gracias a nuestro aporte, 52 centrales de mezcla de medicamentos y radiofarmacias han logrado obtener y mantener su certificación en buenas prácticas de elaboración, BPE, ante el INVIMA. Además de alrededor de 20 industrias que conservan su certificación en buenas prácticas de manufactura, BPM. Tenemos más de 15 años de experiencia. Nos encanta innovar aplicando la tecnología, por lo que contamos con un sistema de control de procesos automatizado, seguro y trazable. ¿Y esto cómo te beneficia? Simple, gracias a este sistema, nuestros resultados son mucho más confiables y podemos reducir los tiempos de respuesta. ¿Quieres saber más? Visita nuestro website www.bifarsas.com y contáctanos. Buenas tardes para todos. Con este video introductorio les queremos dar la bienvenida al sexto webinar del año 2023. Para nosotros es un gusto contar con su presencia en este espacio que abrimos para compartir de nuestra experiencia el conocimiento que hemos adquirido. Mi nombre es Nicolás Pinzón, microbiólogo y ejecutivo comercial en Bioanálisis Farmacéuticos. Nosotros somos un laboratorio dedicado a prestar servicios de control de calidad microbiológico en la industria farmacéutica, hospitalaria, veterinaria, de aseo y cosmético, con más de 17 años de trayectoria en el mercado, ubicado en Colombia, en la ciudad de Bogotá. El día de hoy nos acompaña nuestra directora técnica, Natalie Moreno, microbióloga industrial y especialista en gerencia de la calidad, con quien cuenta más de 7 años de experiencia en la industria farmacéutica. Por otra parte, nos acompaña Joaquín Argel, químico y futuro especialista en dirección de operaciones y mejora continua. Actualmente es jefe de ingeniería y mantenimiento en BIFAR y cuenta con más de 4 años de experiencia en la industria farmacéutica y formación en metodología avanzada. Para las personas nuevas que nos acompañan por primera vez, la dinámica que manejaremos consiste en que los expositores inician su presentación de corrido y quienes tengan preguntas las pueden dejar en el chat, indicando por su nombre, empresa e inquietud puntual. Al final del seminario, abrimos un espacio para leer sus preguntas y seleccionaremos las más comunes o más relevantes para resolverlas. De igual manera, les recordamos que estén pendientes al chat porque estaremos enviando información por este medio y el link para una encuesta que amablemente les solicitamos su colaboración, ya que es muy importante para nosotros saber su opinión y tener una retroalimentación de su parte con el fin de mejorar nuestros webinars. Sin más preámbulo,
Le damos la palabra a los ponentes Natalie Moreno y Joaquín Argel. Bienvenidos. Muy buenas tardes para todos. Como ya nuestro ejecutivo comercial nos presentó, yo soy Natalie Moreno y me encuentro acompañada de Joaquín Argel. El día de hoy les damos la bienvenida a nuestra segunda parte de nuestro webinar de validación de desinfectantes. Para nosotros es un placer contar con su compañía y pues daremos inicio con una breve introducción del proceso de la webinar anterior. La webinar anterior tocamos el tema de la validación de desinfectantes. Dado que este tema fue un tema muy robusto, decidimos hacer la segunda parte de esta webinar. Sin más preámbulos, pues les vamos a explicar una breve introducción de lo que hicimos en la primera webinar. Básicamente hablamos de lo que fue validación de desinfectantes, qué era una validación de desinfectantes, cuándo la debíamos aplicar y en qué momento yo validaba mi desinfectante. El día de hoy vamos a hacer un pequeño recordatorio de todos estos temas y adicionalmente vamos a hablar de los análisis microbiológicos que se le hace a un desinfectante y hablaremos un poco a grosso modo de una validación de limpieza, dando un resumen de esta misma, al igual para tener en cuenta los aspectos físicos y físico-químicos y microbiológicos de la misma. Daremos inicio con la primera parte, que es la parte de normatividad. Entonces, básicamente, yo por qué qué normas o qué es lo que debo cumplir, tanto en validación de desinfectantes como en validación de limpieza. Entonces, primero, por la resolución 1160-16, que nos habla de buenas prácticas de la manufactura, nosotros tenemos que garantizar todos nuestros procesos de limpieza. Lo mismo la resolución 1403 del 2007, que nos habla de las buenas prácticas de elaboración y todo lo de la parte hospitalaria, las buenas prácticas en la parte hospitalaria. Obviamente todas estas se rigen a través del informe 32 de la Organización Mundial de la Salud, la cual es el preámbulo a las buenas prácticas de manufactura. Cabe resaltar que el informe 32 tuvo su actualización en ya el informe 37 y por último el informe 45, que es el que ya se está compitiendo en buenas prácticas de manufactura. Adicionalmente, tenemos el capítulo 1072 de la farmacopea, el cual nos habla de desinfectantes y antisépticos, la prueba que hay que hacer a los desinfectantes y antisépticos. Y sin más preámbulo, lo que es el capítulo 1116, que nos habla en la farmacopea de todo el control y monitoreo microbiológico que se le debe de hacer a áreas asépticas. Recomendaciones, esto sí es para uso de referentes bibliográficos. Tenemos de la AOAC las ediciones 16 y 17 que nos hablan de las pruebas que tenemos que hacer a los desinfectantes y a su vez de las buenas prácticas en el uso de desinfectante en la industria farmacéutica por pues de una referencia bibliográfica que pues ahí les compartimos. Pero todo este tema a partir de que necesitamos validar nuestros desinfectantes y evaluar los desinfectantes. Pero ¿por qué yo hago esto? Todo esto parte de que yo necesito controlar una carga microbiana. ¿Cómo yo controlo esa carga? Entonces, lo primero es tener en cuenta estos 7 factores. Tengo que controlar la temperatura y la humedad de mi área. Tengo que proporcionar suficientes cambios por hora para hacer la suficiente cantidad de renovaciones de aire y que no contemos con carga microbiológica presente, sino que se está automáticamente filtrando nuestro aire. También hay que entender que los seres humanos somos transmisores de contaminación microbiológica y hay que efectuar correctos flujos del personal, minimizar intervenciones humanas en el proceso, adicionalmente ver que nuestras instalaciones y todo nuestro diseño sea aséptico o sanitario, de esta manera garantizar que no vaya a aportarle carga microbiológica, hacer movimientos efectivos del personal y de materiales y lo que nos compete en esta webinar, tener un correcto programa de limpieza y sanitización. En el capítulo 1072 hablamos del tema de que tenemos que validar y garantizar que sea efectivo nuestro programa de limpieza y sanitización. ¿Qué tipo de microbiota podemos encontrar en estas áreas? Entonces, esto fue un estudio que se hizo entre el año 2001 y 2009, donde podemos ver que en áreas clasificadas grado A y grado B tenemos
porcentaje del 81% de microorganismos coco gram positivos. Enseguida le sigue bacilos gram positivos y inmediatamente le sigue bacilos gram positivos no esporulados. Como podemos ver, digamos que aunque estas son áreas que deben estar con la carga microbiológica controlada, se puede identificar que se pueden aislar este tipo de microorganismos. En el webinar pasado hablamos de la importancia que es tener identificada nuestra flora nativa, nuestra flora in-house. ¿Por qué razón? Porque con eso podemos identificar qué tipo de desinfectantes yo debo utilizar para poder atacar estos microorganismos. ¿Qué debo tener en cuenta cuando yo tengo mi programa de limpieza y desinfección? Tengo que tener en cuenta que tengo que tener identificada mi microbiota nativa, tener unos puntos de muestreo definidos y esto tiene que estar asociado al análisis de riesgo. A medida que vayamos desarrollando la webinar, les vamos a explicar cada uno de estos aspectos para poder complementar la webinar pasada de validación de desinfectantes. ¿Cómo yo selecciono mi desinfectante? Esta fue una de las preguntas que nos salió de la webinar pasada y es que, ¿qué debo garantizar para conocer qué desinfectante debo utilizar? Primero, yo debo saber a qué voy a atacar y qué es lo que exactamente estoy atacando. Por eso, debo conocer la carga microbiológica que se encuentra presente. De esta manera, y con mi programa de limpieza y desinfección, el monitoreo microbiológico va a poder demostrar y garantizar un estado de control durante el proceso. Entonces, es decir, ¿yo por qué controlo o para qué monitoreo y desinfecto? Para que durante mis procesos productivos la carga microbiológica esté controlada y no tengamos una contaminación exógena. Es importante que cualquier variabilidad de las que hablamos anteriormente, temperatura, personal, sea controlada durante nuestros procesos productivos. En la selección del desinfectante tenemos que garantizar que vamos a trabajar en un estado de control. Adicionalmente, tenemos que también evaluar estas fuentes exógenas al proceso. ¿Qué puede afectar que mi desinfectante baje su desempeño o su efectividad? Uno, ¿cuál es su actividad biocida intrínseca? En el webinar anterior hablamos de las definiciones bactericida, bacteriostático, fungicida y virucida. Recordemos que estas definiciones nos hablaban de cuál iba a ser precisamente la eficacia de mi desinfectante, qué era lo que iba a hacer, si lo iba a matar o simplemente íbamos a dejar los microorganismos en un estado de latencia. Entonces, yo debo conocer la carga microbiológica que tengo presente y a su vez debo saber cómo lo debo atacar y qué tan efectivo va a ser mi desinfectante depende de precisamente cuál es su acción. La concentración a atacar, la concentración a utilizar, perdón. El tiempo de contacto. ¿Cuánto tiempo yo tengo que dejar el desinfectante para que no funcione? La naturaleza de la superficie desinfectada, la dureza del agua, la cantidad de material orgánico presente en la superficie. Recuerden que primero, antes de hacer una desinfección, tenemos que hacer un correcto proceso de limpieza. Y el tipo y la cantidad de microorganismos presentes. Cabe resaltar que cada uno de estos aspectos los vamos a ir desarrollando a medida de la webinar. Hay que tener en cuenta, aquí precisamente estamos hablando de la clasificación general que tienen los antisépticos de acuerdo al capítulo 1072. Como pueden ver, cada uno tiene una clasificación particular y permite de esta manera identificar para qué tipo de función o funcionalidad me va a hacer. Entonces, ejemplo, los aldehídos, como el glutaraldehído, es un agente esporicida, por ende nos va a poder permitir la eliminación de esporas. Al igual que como podemos ver el peróxido de hidrógeno, en su fase de vapor se puede utilizar como un agente esterilizante, pero diferente a esta lo podemos en su fase líquida, es un agente también esporicida. Otro ejemplo de esto que podemos ver es el óxido etileno, el cual utilizamos en su fase de vapor como esterilizante.
Recordemos que la parte de esterilización estamos hablando de un proceso donde vamos a ver eliminación total de microorganismos. Ahora, ¿cómo actúan los desinfectantes? Entonces, nosotros tenemos que entender que no existe un desinfectante que me elimine todo. O sea, toda la carga microbiológica que yo tengo presente no me la va a eliminar. Razón por la cual nosotros tenemos que hacer una rotación de desinfectantes. Porque esta tiene dos objetivos. Uno, evitar la generación de tolerancias, aunque es un estudio poco común, dado que el efecto de un desinfectante es eliminar o neutralizar el proceso de reproducción de los microorganismos. Sí se han visto, y pues sus concentraciones son superiores, sí se ha visto ciertos efectos de que se pueda generar la resistencia al desinfectante. No es común, pero se puede dar. Y al igual de que también, como no todo el desinfectante actúa sobre todos los microorganismos, tenemos que tener un programa de rotación de desinfectantes para atacar toda nuestra microbiota. Entonces, hay desinfectantes, como lo vamos a ver a continuación, que cada uno se encarga de atacar o tener un mecanismo de acción frente a los microorganismos. Les voy a dar ciertos ejemplos. Por el formaldehído, hipoclorito y el glutaraldehído, su mecanismo de acción es atacar la pared celular, al igual que podemos ver con el hipoclorito, que también tiene acción de oxidación general. Otro ejemplo es la clorhexidina. La clorhexidina es un antiséptico. Digamos que este se puede utilizar en tejidos y este tiene acción sobre el AT. Y así podemos ver que cada uno de los desinfectantes tienen un mecanismo de acción. Es particular. Siempre nos han hecho la pregunta de cómo yo genero esta rotación de desinfectantes. Lo primero que tenemos que ver es qué estoy atacando. Y de acuerdo a esto, yo evalúo el tipo de desinfectante. Como pueden ver, acá les doy ciertos ejemplos. Si yo quiero tener un alcohol que es un sanitizante y es el único que no debería rotar en la industria, este me puede atacar bacterias gram positivas, bacterias gram negativas, algunos virus como el del VIH y pues últimamente, como ya podemos ver, contra el coronavirus también era efectivo. Los aldehídos como el glutaraldehído tiene gran eficacia en bacterias gram negativas y gram positivas y algunos hongos. Y como conocemos, el hipoclorito de sodio es un excelente esporicida, pero adicionalmente es un buen fungicida. Entonces, como podemos ver, no es que exista el desinfectante que lo pueda hacer todo. Hay fichas técnicas de desinfectantes que tienen diferentes concentraciones de este tipo de agentes antimicrobianos y nos puede ayudar, pero no tenemos un espectro total de desinfección. Es por eso que yo semana a semana tengo que rotar mis desinfectantes. ¿Cuántos debería rotar? Es variable, ¿sí? Hay personas que rotan 3, hay personas que rotan 2. Lo importante es que tú garantices en esa rotación que vas a hacer una eliminación efectiva de la carga microbiológica presente en el área. Esta fue otra de las preguntas, ya teniendo en cuenta de que yo tengo que hacer esa garantía de que mi programa es efectivo. Preguntaron, ¿cuánto yo valido y cuándo solamente tengo que realizar una prueba? Tenemos que partir del hecho de la definición de validar. ¿Qué es validar? Yo, cuando valido, es asegurar los resultados en el tiempo, ¿sí? Entonces, acá voy a hacer un proceso documental donde voy a garantizar que los resultados que yo estoy emitiendo se mantienen en el tiempo. Y cuando yo realizo una prueba, es cuando hago un cumplimiento normativo de calidad. Entonces, yo debo hacer la validación de desinfectantes cuando tengo un cambio de desinfectantes, cambio de concentración de desinfectantes, cambio de proveedor o haya un cambio significativo del proceso. Recordemos que todos estos parámetros me lo define mi gestión de cambios y mi plan maestro de validaciones. ¿Cuándo yo debo evaluarlo o probarlo? Cuando yo tengo que hacer un control y yo tengo que verificar que
periódicamente mi desinfectante se sigue comportando igual. Entonces, inicio desde el principio, que es, voy a validar y garantizo que mi desinfectante funciona. Listo. A los 6 meses, después de que hay otra preparadora, hay otras preparaciones, hay muchas variables que pueden afectar en el proceso, debo garantizar que me sigue funcionando, porque esto es uno de los parámetros que me va a permitir ver si es necesaria una validación o no. También hay que tener en cuenta que entre los aspectos que no están ahí incluidos en la validación, cuando yo tenga cambios abruptos en el proceso, es decir, cuando ya las tendencias, haya una alta variabilidad en las tendencias reportadas y empecemos a notar que nuestro plan de limpieza y desinfección no es tan efectivo. ¿Cuáles son las pruebas que yo debo realizar? Entonces, ya vimos la diferencia entre validación y realización de pruebas de desinfectantes. La validación, digamos que ya todos los aspectos generales de validación se encuentran en nuestra webinar anterior, donde son 3 réplicas del lote de desinfectante, donde voy a probar, ya hoy hablaremos y haremos muchos énfasis en la parte de las pruebas microbiológicas y físico-químicas a realizar. Damos inicio con la parte de las pruebas. Tenemos 3 pruebas. La primera prueba se llama concentración mínima inhibitoria. Esta que busca garantizar cuál es la concentración. Esta pretende evaluar la concentración en la cual mi desinfectante es efectivo. Otra de las pruebas que podemos realizar se llama método de dilución. Esta me va a determinar en la concentración de desinfectante declarada por el proveedor y adicionalmente me va a permitir identificar los tiempos de uso, en cuánto tiempo mi desinfectante es efectivo. Y por último, tenemos el método de superficies. Esta determina si alguna superficie tiene existe alguna interferencia entre la superficie y el desinfectante para la realización de la prueba. Como podemos ver en el capítulo 1072, nos hablan de que nosotros, aunque compremos un desinfectante y este mismo ya esté garantizado desde el proveedor, donde me dice es efectivo con tales microorganismos, a tales concentraciones, en tantos tiempos de contacto, nosotros como empresa y como proceso de fabricación, producción y elaboración, tenemos que garantizar que esas condiciones dadas por fabricantes se cumplen. Entre las pruebas de control de calidad descritas se encuentran estas. Adicionalmente a estas se encuentra también descrita el índice fenólico. Esta, a diferencia de la concentración mínima inhibitoria, utiliza como estándar método el coeficiente de índice fenólico al 5%. Esta prueba sirve siempre y cuando nosotros tengamos una concentración de desinfectante que no supere este 5% para poder ser comparada. A continuación, hablaremos de las pruebas físico-químicas. Bueno, buenas tardes a todos. Como ya ha dicho mi compañera, vamos a continuar con la parte físico-química, pero antes de entrar en materia debemos aclarar que para todo proceso de validación de limpieza debemos garantizar tanto la parte microbiológica como la parte físico-química. Eso quiere decir que si realizamos una parte y no realizamos la otra, pues no estamos cumpliendo con todo el proceso de validación. En teoría, para empezar la validación debemos inicialmente garantizar la concentración de desinfectante. ¿Qué quiere decir esto? Que debemos utilizar técnicas validadas y que sean selectivas para poder determinar la concentración de X desinfectante que voy a utilizar para mi proceso de limpieza. En los laboratorios y la industria podemos conocer diferentes métodos. Entre los más conocidos están las tirillas de medición, los kits de titulación y la parte espectrofotométrica, que pues nos garantiza siempre y cuando cuál es esa concentración de mi desinfectante. Inicialmente las tirillas de medición son algo subjetivas, por ende no son recomendadas por entes regulatorios para realizar esta caracterización de mi desinfectante. Además, solamente me da una indicación de qué desinfectante tengo en X solución. Los kits de titulación y la parte espectrofotométrica, esto sí nos da concentraciones, pero la espectrofotometría es una técnica mucho más robusta que sí nos da unas concentraciones específicas, tiene ciertos límites de detección considerables para garantizar
estas concentraciones bajas de desinfectantes y adicional que quizás esta es la parte más importante, son selectivas. ¿Qué quiere decir eso? Que si yo tengo una cantidad de desinfectantes en una solución, yo puedo determinar el desinfectante de interés. Entrando en la parte de limpieza ya como tal del proceso mecánico, podemos decir que la limpieza es necesaria tanto la parte inicial como la parte final. No nos podemos concentrar solamente en la parte final, determinar si no, si todo mi desinfectante funcionó correctamente, yo voy a tener una limpieza óptima. No, porque la parte inicial es la que nos permite diseñar todo el proceso y protocolos de validación necesarios para garantizar ese estado final. Por ejemplo, en la industria tenemos varios métodos de limpieza. Tenemos manuales, semi-manuales y tenemos ya mecanismos automatizados. Entonces, debemos garantizar que si partimos de un método manual, poder establecer que el estado final tengamos todos esos controles necesarios para garantizar que el personal no se vuelva un factor de contaminación en el proceso o una variable del proceso. Ya sabemos pues que entre más automatizado esté el proceso, más resolución de la limpieza vamos a tener. Ya cuando pues tenemos todos esos aspectos, debemos analizar ya ahora sí enfocarnos en la parte final, pero siempre partiendo de la parte inicial, o sea, la parte que se encuentra sucia. Para esto es necesario tener ciertos aspectos como garantizar qué método voy a utilizar para determinar las trazas. Normalmente utilizamos HPLCs para garantizar que podamos cuantificar esas trazas y así definir si estas trazas no son tóxicas o no generan cierto riesgo para la salud de las personas o de los animales. Algunas metodologías establecidas ya validadas, que los laboratorios se encuentran con los permisos para realizar estas técnicas, son suficientes para demostrar la concentración de esas trazas. Pero en caso de que no tengamos esa técnica en ningún laboratorio o no hay una metodología establecida para determinar la concentración de los desinfectantes, es necesario apoyarse de una técnica alternativa que es la de fe y conductividad para estimar ciertas concentraciones o parámetros específicos y así determinar que el contaminante no está afectando a nuestro proceso o esa traza de, ya sea del desinfectante o del principio activo del producto que estamos preparando no afecte o no contamine el producto que vamos a preparar posteriormente. Finalmente, creo que todo el mundo se ha hecho esta pregunta cuando va a realizar un proceso de validación o empieza a implementar sus protocolos. ¿Cómo defino mis puntos de muestreo? Y parece un poco complicado, pero a la vez si utilizamos la herramienta óptima, podemos determinar el paso a paso y qué está afectando nuestro proceso. Un análisis de riesgo es fundamental para saber qué puntos voy a tomar en mi área, en mi equipo, o X zona que voy a controlar, ya sea microbiológica, físico-químicamente por limpieza, basándonos en esas causas y efectos que me genera el equipo, instrumento o cualquier área en el proceso. Entonces ahí vamos a empezar a evaluar esa probabilidad y consecuencia que tiene. La probabilidad más que todo es, por ejemplo, si utilizo este equipo, ¿qué tanto utilizo ese equipo en mi proceso? Y la consecuencia es, ¿afecta o no afecta la calidad del producto? A grosso modo, si vemos que esta evaluación nos está dando que ese equipo es un riesgo muy alto o alto, debemos tomar decisiones y debemos aumentar ese número de muestreos allí. ¿Para qué? Para poder tener una muestra representativa y así tener mayores controles durante todos esos pasos posteriores que voy a hacer a la verificación de mi validación, que son los controles posteriores y que me van a garantizar el estado validado. Listo. ¿Qué debo tener presente en la validación de limpieza? Es importante tener presente que nosotros tenemos que tener 3 aspectos, como ya nos lo explicó Joaquín, a tener a considerar. Primero, tenemos que tener
en cuenta que hay que hacer un arrastre mecánico, es decir, hay que hacer un proceso de eliminación que junto a la carga microbiológica también la material orgánico sea eliminado, bien sea grasas naturales o cualquier suciedad que pueda haberse desarrollado durante el proceso. También es importante tener en cuenta qué sustancias químicas, en este caso, qué desinfectantes o qué agentes de limpieza utilizaremos para poder garantizar este proceso de limpieza. A su vez, tenemos que tener presente todo el proceso que aplique los procesos de esterilización, ya sean por medios físicos o químicos, que me garanticen la limpieza durante el proceso. Cabe resaltar que todos estos dos webinars y todos los procesos que hemos explicado a través de estas dos charlas, vamos a lograr poder poder demostrar que nuestros procesos se encuentran controlados. Esto quiere decir que nosotros, al tener nuestra validación de desinfectantes, garantizaremos que el desinfectante, uno, me va a funcionar para eliminar toda carga microbiológica presente. Que adicionalmente podemos, con esta validación, tener una vigencia de desinfectante donde me van a decir desde el tiempo en que yo lo preparo hasta el tiempo donde vuelvo a hacer una preparación, cuánto me dura siendo efectivo este desinfectante. Esto sumado al plan de rotación. Adicionalmente, con esta validación de desinfectante daremos inicio a lo que es la validación de limpieza y será parte de nuestro proceso de validación de limpieza, que, como lo explicó Joaquín, ya suma a grosso modo todos los grandes aspectos que hemos, digamos, reflejado en estas charlas. En esta validación de limpieza vamos a poder garantizar que nuestro programa de limpieza y desinfección es efectivo y que vamos a tener unos estados de limpieza. Cuando hablamos de estados de limpieza, son esos tiempos en donde la limpieza, donde mi área se mantiene limpia sin estar en proceso productivo. Es decir, podemos garantizar cuánto tiempo mi área puede estar en ese estado limpio. Y muchas gracias por toda su atención. Bueno, muchas gracias a Natalie y Joaquín por su presentación. Continuaremos con la sección de preguntas. Hay un par de preguntas, voy a leerlas directamente del chat y nuestros ponentes pues darán la respuesta a todo el público. Una de las preguntas es, en cuanto a los desinfectantes, ¿cada cuánto se debe solicitar o realizar el análisis de poder bactericida? Buenas tardes. Dando respuesta, digamos que la frecuencia depende muchísimo de cómo tú tengas tu proceso y cómo esté el control. Normativamente te dice una frecuencia establecida. La periodicidad recomendada es cada 6 meses para estar tú semestralmente evaluando todo tu proceso de la preparación y que el desinfectante siga siendo efectivo. Recuerden que la alta rotación de la carga microbiológica es una variable importante a estar considerando constantemente, por eso tenemos que estar probando el poder bactericida del desinfectante. Muchas gracias, Natalie. Nos preguntan aseguramiento TLS de la Universidad de Antioquia. Buenas tardes, ¿cuáles son los principales inconvenientes encontrados en las empresas a la hora de realizar este tipo de validaciones? Uno de los principales inconvenientes que, digamos, se ven en la industria es la falta de conocimiento de los límites de las trazas, cuál es el activo que yo debo evaluar, cuál es mi carga microbiológica presente y la falta, digamos, de procesos de control, del control del proceso, es decir, donde yo no tengo claro el monitoreo, o la falta de evaluación del proceso de limpieza. Muchas gracias, Natalie, por la respuesta. Nos pregunta analista validaciones Waze, ¿cómo se hace la determinación para el tiempo de vigencia de limpieza?
¿Se muestra en todas las áreas? Para determinar el tiempo de validación, del tiempo de vigencia, entonces sí tienes que hacer un muestreo de las áreas, como nos explicaba Joaquín. Hay dos estados, el estado inicial y el estado final. Entonces tú tienes que garantizar un estado sucio, un estado limpio, que es el tiempo, tú lo defines 24 horas, 12 horas, de acuerdo a los procesos productivos, y de ahí ver por cuánto tiempo tu área puede permanecer limpia. Esa es la cantidad de muestreo que tú debes realizar para garantizar ese tiempo de limpieza. Muchas gracias, Natalie. Nos pregunta María José Durán, si en los equipos envasadores solamente se utiliza alcohol etílico, perdón, al 70%, ¿debo realizar trazas en el equipo? Bueno, en este caso, pues sí debería hacerse trazas en el sentido de que pues debemos conocer el producto que estamos haciendo en este proceso. En caso de, por ejemplo, que ese producto genere ciertas reacciones con el alcohol, pues nos tocaría realizar ese proceso de cuantificación de trazas. Pero todo debe partir de un análisis de riesgo. Si miramos que ese producto no afecta o no reacciona directamente con lo que estamos preparando, quizás se pueda omitir. Pero por recomendación es mejor realizarlo porque pues, puede ser subjetivo al momento de sustentar esta compatibilidad o no compatibilidad con el producto que se voy a preparar. Muchas gracias, Joaquín, por tu respuesta. Nos pregunta Servicio Farmacéutico Materno, la vigencia de los equipos, ¿cómo debo determinarla? Listo, la vigencia de los equipos va de la misma manera que igual de las áreas. ¿De qué depende? Digamos, tenemos procesos productivos donde nuestros equipos no son utilizados todo el tiempo y tenemos un área especial o están incluidos en las áreas. Independientemente de los dos casos, se hace igual que la validación de las áreas. Yo hago un momento sucio, hago una limpieza de equipo, evalúo tanto carga microbiológica como las trazas y veo cuánto tiempo antes de su uso previo, me dura la vigencia haciendo muestreos consecutivos por el tiempo. Muchas gracias, Natalie, por la respuesta. Nos pregunta Adriana Márquez Monterrosa, la fórmula estandarizada para determinar con concentración en desinfectantes, ¿bajo qué normativa se puede seguir? La fórmula estandarizada como tal, esa es una, pues digamos que la FDA tiene un comité técnico en el cual evalúan la concentración del desinfectante. No existe una fórmula estandarizada. Tú como tal tienes que, en el capítulo 1072, te referencia la asociación. Ahí podrías consultar cuáles son los métodos. No existe como una fórmula, sino que son las pruebas que debe cumplir tu desinfectante para poder garantizar esa concentración. Muchas gracias, Natalie. Nos pregunta Leider Mayama, dice, para crear una metodología para la determinación de trazas, ¿cuál es la bibliografía que debo consultar para determinar el límite o especificación a cumplir? Muchas gracias por la presentación. Normalmente, por ejemplo, cada capítulo de la USP para un producto específico tiene los grados de toxicidad que genera ese producto a las personas. En ese caso, pues nos toca regirnos a esa concentración específica que nos da toxicidad para poder buscar una metodología, ya o sea, con un laboratorio que cuente con esas condiciones de realizar esa técnica y así garantizar de que me va a cuantificar esa concentración que estoy solicitando. Pero inicialmente siempre la farmacopea allí en sus capítulos incluye esa parte. Y ya pues el otro trabajo adicional es buscar ese proveedor que me cuente con esa metodología y con esos límites específicos de traza, que quizás es lo más complejo. Complementando un poco esa pregunta, también tú puedes determinar bajo tu técnica, hacer una evaluación de riesgo, como lo comentó Joaquín, la toxicidad, los límites de detección de acuerdo a la técnica analítica que vayas a realizar, qué tan probable es que
pueda ocurrir, y si en la limpieza qué tan efectivo o no es, digamos, su remoción. Ejemplo, si es soluble o no en agua, si es solvente o no en grasas, con eso tú puedes determinar bajo la técnica las detecciones de estas. Muchas gracias, Joaquín y Natalie, por sus respuestas. Acá tenemos una pregunta de producción Buddy y nos dice, ¿cada cuánto tiempo sería adecuado realizar los análisis físico-químicos, microbiológicos de las áreas, superficies y equipos para asegurar trazabilidad? Bueno, en este caso, o sea, normalmente no podemos decir, vamos a hacerlo cada 6 meses, vamos a hacerlo cada año. Eso va a depender mucho de los resultados que se hayan tenido inicialmente. Esas cartas de control que llevamos diario o que lo llevamos de acuerdo cuando hacemos el monitoreo, nos deben ir dando esa frecuencia y ya por un análisis de riesgo decidimos si lo hacemos mensual, si lo hacemos cada 2 meses, porque va a depender del riesgo. Aquellos que tengan un riesgo alto van a tener prioridad de verificación. Entonces, debo garantizar que esos que me dieron un riesgo alto o un riesgo muy alto, debo siempre dejarlos a frecuencias cortas para así garantizar que tengo el proceso controlado. Muchísimas gracias, Joaquín, por tu respuesta. Acá hay una pregunta que nos dice Melissa. ¿La eficacia de los sanitizantes puede medirse en tiempo? Buenas tardes, Melissa. ¿Podrías hacer una prueba de eficacia antimicrobiana para medirlo en el tiempo? Digamos que no es un tema común que se maneje, pero sí podrías realizarlo. La eficacia antimicrobiana, pues aunque más que todo habla de la parte de preservantes, se podría hacer una similitud en acá la prueba de desinfectantes. Entonces, sí lo podrías medir en el tiempo, si es a lo que te refieres, pero sería haciendo una adaptación y haciendo como un proceso de validación de esta. Muchas gracias, Natalie, por tu respuesta. Ya estamos llegando al final del webinar, entonces vamos a estar haciendo las últimas preguntas y corresponde a Cornell. Nos pregunta, ¿cuánto tiempo después de abierto el producto se vence? Todos los productos tienen un proceso de vencimiento. Eso tú lo debes garantizar en tus procesos de estabilidad del producto. Entonces tú ahí haces la evaluación bajo esas condiciones de apertura, cuánto tiempo se puede demorar en que se venza. El vencimiento hablas también de cuánto hay de degradación del activo y posiblemente contaminantes. No te podría dar una respuesta porque estos ya son como estudios muy específicos, donde incluso tú tienes que garantizar en aperturas, en no apertura total, sino parcial, cómo sería el efecto del producto. Entonces, tocaría evaluarlo. Si en caso de que tuvieras ya un producto que ha sido abierto, tienes que hacerle pruebas de control para garantizar esto. Natalie, muchas gracias. La última pregunta de analista de validaciones nos dice, para el estado validado del proceso de limpieza, ¿debo realizar todas las pruebas o puedo utilizar los resultados de análisis microbiológicos realizados en la planta? Bueno, inicialmente el estado validado se basa en un requerimiento documental que pues por lo generalmente se maneja cada año. ¿Qué debo hacer allí? Mirar a ver todas esas tendencias que tengo del año. Por decirlo así, en esa carta de control, cuánto fuera de especificaciones tuve, qué acciones tomé, y todas esas acciones son tan críticas que me pueden afectar la validación. En caso de que me afecten la validación, debo proceder a revalidar el proceso. Pero inicialmente allí determino, o puedo, por ejemplo, de acuerdo a ese estado validado, decir, no, pues es que mi estado validado, los controles me están dando bien, se mantienen bajo de ese límite de alerta. Entonces lo que hago es prolongar esa frecuencia bajo un sustento documental, claro está. Bueno, muchísimas gracias, Joaquín, por tu respuesta. Vamos a darle la apertura a la última pregunta que nos dice el señor Juan Luis Pereira Bernal.
Buenas tardes. ¿Debemos realizar análisis físico-químicos o microbiológicos a nuestros sanitizantes y detergentes? Y de ser así, ¿cada cuánto? Muy buenas tardes. Sí, sí se le debe hacer análisis físico-químicos y microbiológicos a los desinfectantes mínimo cada 6 meses. Es lo recomendable. Y a los detergentes, tú tienes que evaluarse en el programa ya de limpieza como tal, evaluar esa efectividad de la limpieza con ese detergente. Cabe la pena resaltar que el detergente tiene que ser un detergente que tampoco te vaya a generar procesos de contaminación por efecto de trazas. Bueno, muchísimas gracias a Natalie y a Joaquín por la presentación y la apertura que tuvimos a estas respuestas, dudas dadas por los clientes y el público que está en el webinar. También muchas gracias a todos nuestros asistentes, quienes tengan dudas adicionales o si están interesados en realizar sus procesos de validaciones de desinfectantes a nivel microbiológico o un análisis de rutina con nosotros, no duden en escribirnos al correo electrónico que ven en pantalla. Con mucho gusto les brindaremos una asesoría y acompañamiento durante el proceso. En los próximos días les llegará al correo el link con la repetición del webinar para que puedan verla nuevamente o compartirla con su equipo de trabajo en caso de que lo requieran. Los invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales, Instagram, Facebook y LinkedIn. Y si se perdieron de alguno de nuestros anteriores webinars, pueden ingresar a nuestro canal de YouTube y allí las encontrarán todas las grabaciones respectivamente. Un caluroso abrazo a cada uno de nuestros participantes y espero que tengan una feliz tarde.